Seguimos aquí, queridos amigos, conversando sobre el tema del desmonte a los subsidios a los combustibles. Y antes de la pausa, estábamos entrando en un tema que genera sumo interés, y es el potencial conflicto bélico que podría suscitarse entre Rusia y Estados Unidos por las pretensiones del primero, en algún momento la ha manifestado a diferentes vías, de una potencial invasión o una potencial intervención a la República de Ucrania. Eso podría tener, evidentemente, aparte de todos los efectos geopolíticos, que implica pues un impacto directo en los precios de los combustibles, tomando en cuenta el rol que ambos países representan en cuanto a la producción y comercialización de este insumo, e incluso a la víctima en este escenario que es de Ucrania. Entonces, Luis, quería comentar un poco sobre algunos análisis que ya se han venido valorando respecto del efecto que tendría digamos que esta potencial beligerancia sobre el tema de los combustibles. Sí, veamos que lo que está sucediendo con el tema de Estados Unidos, la OTAN y Rusia en este momento, que es un asunto mundial, no solamente de dichos países y organización como lo es la OTAN, es que Rusia está amenazando con invadir, digamos, Ucrania. Rusia ahora mismo tiene más de 100.000 soldados apostados y haciendo ejercicios militares en la frontera con Ucrania en este momento. Y esto es un asunto principalmente, entre otras cosas, por la península de Ucrania de Crimea. Esta península es clave para Rusia por su influencia en el Medio Oriente a través de la misma, paso del Mar Negro, y también por un mayor control del paso del gas natural. Es clave Crimea. Tenemos que saber que Crimea está bajo el dominio real de Rusia. Rusia lo tiene incluso como un estado federal de Rusia, pero ha sido disputada y controlada tanto por Ucrania como por Rusia a través de la historia. Y tanto Ucrania como la OTAN y la comunidad internacional no lo ve como un territorio de Rusia, sino que lo ve como un territorio militarmente ocupado por Rusia. Recordemos que tiene mucho interés económico la península de Crimea, que está en territorio ucraniano. Entonces, ¿qué sucede? Que Rusia dice no puede continuar la extensión de los países miembros de la OTAN o de la OTAN por el este de Europa. Tenemos que detener esto porque está amenazando la seguridad de Rusia. Esa es la excusa que tiene Rusia para estar creando este momento de tensión. Y Estados Unidos, por su parte, dice, bueno, Ucrania, aunque no es un país miembro de la OTAN, pero sí ha sido admitido como un país solicitante y en cierta medida puede ser protegido por la OTAN, está por entrar en la OTAN, dice, bueno, este país tiene el derecho de expandirse, claro, dentro de su territorio, de manejarse y de tomar sus propias decisiones. Y nosotros, Estados Unidos, apoyamos a la OTAN en las decisiones de Ucrania. Entonces, Rusia está alegando que esto parece un concierto entre Estados Unidos y la OTAN, pero al mismo tiempo dice, bueno, si ustedes están apoyando a Estados Unidos o Estados Unidos está llegando al territorio europeo o cada vez más está presente en territorio europeo extendiéndose por el este a través de la OTAN, dice Rusia, bueno, pues nosotros también podemos extendernos en América a través de los estados amigos, como lo es Venezuela. Entonces tenemos un conflicto, vuelvo y digo, que no es solamente en Ucrania y por Ucrania, sino que tiene ápices mundiales. Recordemos que la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una alianza militar intergubernamental que está fundada en 1949, que constituye un sistema de defensa colectiva en el cual los Estados miembros acordaron defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una potencia externa a ella.
Recordemos asimismo que fue fundada por unos 16 estados en su momento y ahora va por 30. Muchos de los que se sumaron fueron de los que se desmembraron de la Unión Soviética en su momento. Entonces, por eso es que Rusia ve esta expansión de la OTAN como una amenaza hacia ellos. Esto es bastante delicado porque lo que se teme y se prevé es que ante una invasión de Rusia, los países aliados o que están dentro de la OTAN van a apoyar con armamento fuerte y con tecnología y todo lo demás, van a apoyar pues a Ucrania. Entonces, recordemos la tensión de los misiles con Cuba, sí, y todo esto. Evocamos situaciones históricas graves de la Guerra Fría. Exactamente, entonces debemos recordarlo porque esto vuelve de nuevo a ser un tema de ponerle mucha atención. No, y más hoy en día, digamos que en un escenario global cada vez más interconectado, mucho más interdependiente. Lo que pasa en países con lo cual inclusive nuestra nación pueda no tener relaciones de ningún tipo, ni política ni comercial, tiene un impacto indirecto. Y en los combustibles se manifiesta, yo creo que de la manera más expresa, de la manera más palpable, esa interdependencia global a la que hacemos referencia. Por eso ese tipo de conflictos sobre el cual tú has desarrollado esta conversación, pues tienen que ser vistos no como algo que nos es ajeno, que nos es extraño, sino siempre analizados desde la órbita del efecto que puede tener a nivel de la economía global y evidentemente sobre nuestro país directamente como no productor de combustibles. Claro, que es lo que dice Ciriaco, el economista Ciriaco. Dice, viendo estas tensiones que hay por la península de Crimea, no vemos cómo este primer trimestre no pueda ir al alza en el precio del barril del petróleo. Entonces, amigos Radio Escucha, es importante que siempre tengamos en cuenta que nosotros como país que no produce petróleo, siendo el petróleo tan influyente en nuestra economía doméstica, nuestra economía local, tenemos que darle seguimiento a las noticias internacionales que influyen bastante para la alza o para baja en los precios de los combustibles, por ejemplo, y en tantas otras cosas más, porque muchas veces solemos a cometer el error de hablar y comentar mucho de lo que sucede en la República Dominicana y darle la espalda a lo que pasa en el resto del mundo, cuando es igual de importante estar viendo lo que está pasando en el resto del mundo. Invito a que no desfallezcamos en buscar información siempre en los periódicos o por el internet sobre lo que está pasando en cada momento en el resto del mundo. Hay muchos portales que son bastante ilustrativos y de fuentes fidedignas para ver las noticias de actualidad mundialmente, como por ejemplo CNN en español, que está tanto en el internet como bueno nos llega también por canales de cables, dependiendo el cable que se utilice. Y así pues otras más, la BBC, y hay BBC incluso, tengo entendido, en español, o sea que se pueden buscar y es tanto audiovisual como escrito. Entonces es muy importante que siempre estemos viendo qué pasa en el mundo, porque de alguna manera lo vamos a sentir, Ignacio. Bueno, y reiteramos lo que señalamos al inicio del programa. Esto no es una preocupación que ha traído Energía, Combustibles y Más de forma espontánea, es una preocupación que ha salido de la boca del presidente de la República e incluso llamaba a la preocupación respecto del tema. Por eso es imposible continuar, como dice el presidente, con este subsidio. Y de hecho, el presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas, ANADEGAS, se refirió a estas declaraciones del presidente con unas declaraciones que para mí fueron las que más preocupación me generaron, vaticinando que si el gobierno no asume las alzas causadas por los incrementos del costo del barril de combustible, se pueden producir alzas de los combustibles que superarían los 30 pesos. Eso sería fatal para la economía de todos nosotros. Por eso es algo a lo que debemos darle seguimiento, tomando la palabra que dice Luis, acompañar digamos que con nuestra atención y con nuestra opinión,
pues las medidas que se podrían implementar en este sentido, despojándonos incluso en todo momento de las subjetividades propias de la afiliación política y demás, digamos que limitaciones que nos impiden a veces ver con ojos, digamos, de una colectividad los problemas que nos afectan precisamente como colectividad, siendo este uno de los problemas pues mucho más básicos. Esto tiene un impacto que no tan solo afecta en el tema de los combustibles. Reiteramos lo que decíamos la semana pasada, introducimos el programa y vamos a hablar de eso si el tiempo nos deja en el día de hoy, y es el hecho de que la tarifa eléctrica también está siendo liberalizada. Por lo tanto, el combustible que se utiliza, independientemente de que haya habido una proliferación reciente al uso de tecnologías de generación que no depende de combustibles fósiles, todavía nuestra matriz depende en gran medida de combustibles importados como es el gas natural. En la medida en que no podamos nosotros controlar el precio de estos insumos, pues en la medida que quedamos vulnerables a que sus incrementos se nos traspasen a nosotros como consumidores, puesto que la carga para su adquisición, para su importación, pues resulta ser insostenible al fisco en estos momentos, y más si la misma aumenta por situaciones de geopolítica que el gobierno no puede, digamos que prever ni controlar porque no está sobre su ámbito de autoridad. Es importante recordar sobre el gas natural que se está trabajando, se está proyectando de que Estados Unidos se convertirá en el futuro no muy lejano en el principal exportador del mundo de gas natural. Eso es una noticia que en principio aparenta ser buena para nosotros, ya que nosotros importamos, bueno, es el puerto, es el país, digamos, de exportación, uno de los más cercanos que tenemos, y bueno, si está aquí cerca, pues nos debe convenir. Sin embargo, recordemos que estamos en una economía de mercado, y aunque muchos países que son grandes consumidores estén lejos de Estados Unidos, si el volumen lo aguanta, se va a negociar los precios de transporte y es posible que a nosotros pues no nos vaya totalmente bien. Pero parece que puede convenir mucho este aumento de presencia de los Estados Unidos exportando gas natural. Y recordar que es muy curioso lo que ha pasado también con Estados Unidos y el gas natural. El gas natural, Estados Unidos está catalogando el gas natural como un combustible limpio, pero en realidad el gas natural es un combustible fósil. Lo que pasa es que dentro de los fósiles es uno de los más limpios, conjuntamente con el mismo gas licuado de petróleo, con el propano. Y entonces lo han catalogado como un combustible limpio para darle pues en este momento mucho más apoyo, y en los planes, proyecciones, planes de inversión, mucho más apoyo desde los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque realmente lo necesitan. Pese a que la agenda del presidente Biden es totalmente green, o sea, es verde, es medioambiental, y recuerdo, el gas natural es un combustible fósil, pues lo necesitan. Estados Unidos y el mundo necesitamos el gas natural. Entonces, es mejor decir, el gas natural es un combustible limpio y apoyarlo, meterlo como si fuera green y seguir para adelante, porque tenemos una situación de hecho que necesitamos el gas natural cada vez más. Entonces, es una jugada bastante inteligente de los Estados Unidos. Pero vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de energía. Energía, combustibles y más.